la relación de amistad que desde hace años une a Kiko Rivera y Antonio Tejado les ha hecho tener un aliado en el otro dentro de Gran Hermano Dúo. Sin embargo, Irene Rosales no termina de sentirse cómoda con esta unión ya que, a pesar de ser amigo de su marido, ella lo conoció en la casa de Guadalix de la Sierra, donde la sevillana se lleva mejor con otros compañeros que con el compadre de Kiko, de quien, por otro lado, no se fía, ya que, a pesar de todo lo que le ha apoyado Rivera, Rosales crea que, si Tejado tuviera que apostar por alguien, lo haría por Alejandro Albalá. Es verdad que me da rabia tener que llegar a nominar a Antonio, pero sí que es cierto que Antonio es amigo de Kiko, yo lo he conocido aquí. No es que traiga una amistad con él de la calle porque para nada. Lo he conocido aquí y aquí hemos congeniado muy bien, pero mejor he congeniado con Juanmi y Carolina. Dijo Rosales en el confesionario, explicando que, si tiene que elegir, prefiere que se vaya Tejado, ya que los otros nominados de la semana son sus amigos. Eso lo va a tener que entender y, si no, va a tener dos problemas. Para que tú veas cómo son las cosas, al final, Antonio para el primer que tira es para Alejandro. Cuando le ha preguntado algo Jorge en la nave, algo de Ilenia, ha dicho, bueno yo al que tengo aquí siempre es a Alejandro. Lo he visto un poco un gesto feo, porque Kiko ha pensado, obviamente, ha pensado en mí porque soy su pareja, pero, acto seguido, en quien ha pensado siempre es en Antonio. Y encima dos veces que, cada vez que lo has salvado, ha tenido de abucheos en lo alto que no ha sido normal. Pero bueno, se desahogó Irene. De hecho, las dos veces que ha podido salvarlo, lo ha salvado. Al fin y al cabo, Kiko es dueño de tener al lado a quien quiera y yo igualmente, así que, le dijo, resignada, la concursante al súper. A continuación, Irene hizo sus dudas extensibles a los otros dos interesados, planteándole a Albalá qué ocurriría en el caso de que Antonio tuviese que salvar a alguien. Entre Kiko y yo, lo salva a él, afirmó el cántabro de adopción, mientras Rosales lo negaba. Sí. No. Irene, que nos lo ha dicho él, aseguró el ex de Chabelita Pantoja, mientras que su excuñado también asentía con la cabeza, me salva. Yo creo que tiraría más para ti, insistió Irene, dirigiéndose a Alejandro. Que no, hombre, recalcaba, por su parte, el DJ y cantante mientras Albalá desvelaba que en esa conversación le preguntó si lo entendería. No sé, yo vi ese gesto. Me quedé un poco, comentaba la de Ginés al tiempo que su marido aseguraba que da por hecho que su amigo lo salvaría de las nominaciones, de tener ese poder. Eso son tonterías, que igual te rayas, porque llevas aquí 2 meses, y en la vida real estás en tu casa y ni lo piensas. Le dijo Alejandro. Estás equivocada, Irene, añadió el hijo de Isabel Pantoja. No, yo no me rayo. Que a mí me da igual. Yo paso 3 kilos, pero, ¿tú crees que el resto no han podido tener este pensamiento? Preguntó Irene, mientras que los dos concursantes zanjaron el tema diciéndole Kiko que eso son tonterías y Alejandro que tampoco le vamos a buscar 5 pies al gato. Más tarde, Irene Rosales acabó teniendo una conversación con el propio Antonio Tejado para transmitirle todas esas dudas. Ayer me rayé yo contigo, Antonio, le dijo Rosales a Tejado, antes de explicarle los motivos que la han llevado a sospechar de él. Irene a Antonio, ayer me rayé yo contigo, cuando estuvimos en la nave, que Jorge dijo, signo de interrogación abierta ¿cómo estás? ¿Carolina? Y luego dijo, signo de interrogación abierta ¿cómo estás, Antonio? Tú dijiste, solo bien, menos mal que tengo aquí el apoyo de Alejandro. No sé qué, planteó la concursante, antes de que el sevillano matizara que le estaba preguntando por quién le iba a decir miau. Miau en las fiestas,
tras la expulsión de Ilenia Padilla y que él respondió que allí tenía a su amigo Alejandro que para los malos momentos siempre está. Pero yo me rayé y pensé, coño, también podía haber dicho a Kiko, que también está para todo, que te ha defendido, que te ha salvado 2 veces. Si me siento mal echando de menos a Ilenia. Me rayé, le confesó Rosales a Tejado, que puso mala cara antes de responderle que Después estuve en el Confe y también estuve hablando de él. Buscarle punta al lápiz. Estuve hablando de Kiko en el Confe, ¿sabes? Sin embargo, la mujer de Kiko Rivera le repitió que ya, pero que, en directo, te rayas porque dices tú, coño. Después, Antonio argumentó que siempre estamos los 3, eso está claro. Después en el Confe lo dije, que yo estoy con Kiko y Alejandro aquí, vamos. Con quien estoy todo el día. No estoy más que con ellos 2.